Y para comprobar lo que vimos en la teoría, vamos a reproducir el mismo ejemplo. Un plano sombreado de tamaño 4 y una frecuencia de sombreado de 1 unidad. En forma de propagación fijo, damos play, damos pause, vamos a la escena para ver que efectivamente en nuestro componente Line Render, sin tools, marcamos aquí para debuguear los puntos y vemos que efectivamente se utilizaron 22 puntos para pintar este plano sombreado, moviéndolos 1 unidad por cada movimiento, es decir, el interlineado será de 1 unidad. Vemos que primero se pinta la esquina inferior izquierda y se pinta el cuadrado y luego empezamos el algoritmo, tal como vimos en nuestra teoría. Ok. Pues vamos a configurar la frecuencia de sombreado como 0.07, que es un valor que queda bastante realista al efecto que queremos lograr. Ok, ahora si nos fijamos y damos play, vean que nuestro efecto aparece de forma inmediata, de forma automática, cada vez que se carga el objeto y no queremos eso. Queremos que nuestro efecto aparezca solamente bajo un evento determinado. Para ello vamos a hacer uso del nuevo sistema de input, el nuevo input system de Unity, para que nuestro efecto salga solo cuando nosotros queramos que salga. Para eso vamos primero a comprobar que tenemos activado el nuevo input system. Vamos a Edit, Project Settings, vamos a Player, vamos a ver en este apartado donde dice Active Input Handling y está marcado el Input System Package New. Aquí puede estar marcado el viejo o ambos, pero es ya fuertemente recomendado empezar a trabajar con el nuevo Input System. Entonces vamos a configurar nuestro nuevo Input System. Ahora lo haré de manera rápida, no voy a explicar en detenimiento porque tengo otro video en mi canal explicando más detalladamente cómo funciona el nuevo Input System de Unity, que es mucho más eficiente que el anterior. Ok, entonces seleccionamos nuestro personaje, vamos a Started Asset Input, damos doble clic para tener abierto el script que controla las entradas. Vamos al componente Player Input, damos doble clic en las acciones y podemos acoplar este panel, lo podemos acoplar aquí. Tenemos estas 4 acciones de forma predeterminada: moverse, mirar, saltar y correr. Nosotros vamos a agregar una nueva acción y le vamos a llamar Add Action, le vamos a llamar activar sensor. Va a ser de tipo botón y en el binding o fijación vamos a marcar que es de tipo keyboard o mouse, porque en este caso queremos que sea, vamos a configurarlo para el clic derecho, queremos que este efecto solo salga cada vez que presionemos el clic derecho. Bien. Vamos a Path, Mouse, Right Button. Luego damos Save Asset. Ok, ahora el siguiente paso será ir al componente Player Input y cambiar el behavior que trae por defecto Unity, que es a través de mensajes, Send Message. Por defecto, él nos viene implementado con el Send Message, pero realmente no es el más eficiente. El más eficiente sería el Invoke Unity Events, utilizar los eventos de Unity. Por lo tanto, cambiamos, pero ahora tenemos que cambiar una serie de firmas en los métodos. Para ello vamos a nuestro script Started Asset Inputs y cambiamos la firma de los métodos para que pueda reconocerlo en el inspector. Entonces tenemos, estos son los 4 métodos que vienen ya predeterminados en la plantilla: on move, on look, on jump, on sprint. ¿Qué es cambiar la firma? La firma es cambiar el parámetro. Entonces la nueva firma del método sería input action .callbackContents y como parámetro contents. Entonces tenemos que utilizar el método moveInput, pero cambiando ya el parámetro, que sería context.readValue un vector2. Entonces hacemos lo mismo para los otros 4. Copiamos, copiamos, y en el caso de onLook, como se trata de igual forma de un vector2, copiamos y lo pegamos como parámetro. En el caso de onJump y onSprint, como se trata de un botón, porque el salto y el sprint están configurados para un botón, no un vector como es el caso del movimiento o la mirada, tenemos que sustituir esto por context.performer. Lo mismo para el método ahora. Entonces, una vez que hemos actualizado la firma de los 4 métodos ya existentes,
vamos a crear nuestro nuevo método, que va a ser el que va a controlar el activar el sensor. Pero para ello, primero, vamos a crear una variable pública, booleana, que vamos a llamar sensor. Una vez hecho esto, entonces para crear nuestro nuevo método onSensor, vamos a duplicar el método onSprint, control C, control V, cambiamos el nombre, onSensor, y aquí en vez de Sprint Input sería Sensor Input. Ahora obviamente nos va a dar error porque este método no está definido. Simplemente, de igual forma, duplicamos el método Sprint Input y le cambiamos el nombre a Sensor Input. Él va a esperar un nuevo estado, un New Sensor State. Y va a actualizar la variable sensor que creamos con el nuevo estado. Vamos a guardar. Entonces, ahora para controlar este nuevo input sensor que acabamos de crear, vamos a nuestro objeto personaje y abrimos el script Third Person Controller, que es el script que la plantilla trae por defecto. Vamos a crear una nueva variable pública llamada activo sensor, que nos va a decir en todo momento si se está utilizando el evento o no. Public bool activo sensor. Y la inicializamos en false. False. Ok, una vez hecho esto, vamos al final de nuestro script para crear algunos métodos que nos permitan el control. Ok, siempre les voy a recomendar que siempre que vayan a crear sus propios métodos en un script que ya bien sea plantilla o de otra persona que ya tenga código, siempre filmen sus métodos para que se sepa diferenciar y ustedes mismos a la hora de buscar sus métodos entre tantos lo pueden hacer de forma mucho más rápida. Por lo tanto, vamos a crear una firma y vamos a crear el método chequear sensor. Private void chequear sensor. Y lo primero que vamos a preguntar es si input, que es la variable de tipo started asset inputs que tiene nuestra clase de third person control, si input.sensor, es decir, si está activo en este justo momento, y activo sensor, la variable pública booleana que creamos en este script, es falsa, es decir, si estoy utilizando el evento de input, pero mi variable controladora está en falso, entonces es que voy a poder utilizar el sensor. De lo contrario, no. Esta validación es para el caso de que estemos ya usando el efecto y damos clear hecho sin que todavía se acabe. Y esto nos va a permitir que solo se ejecute si no se estaba ejecutando antes. Ok, en este caso hacemos activo sensor igual true input sensor igual false y vamos a llamar un método que digamos se va a llamar activar sensor, que todavía no está creado. De igual manera vamos a crear una nueva firma, private void activar sensor, y este método lo único que va a hacer es ir a mi objeto hijo sensor y activarlo. This.transform.find sensor.gameObject.setActiveTrue. Es decir, seleccionamos nuestro objeto hijo sensor a su componente GameObject y lo ponemos en true. Ahora bien, el método chequearSensor tenemos que llamarlo constantemente en el update de este script para que pueda ser capaz de en todo momento saber en qué estado se encuentra. Ok, hacemos el llamado, damos guardar. Ahora bien, de igual manera, esta variable que le damos activo sensor que nos va a permitir controlar y saber en qué estado se encuentra, tenemos que resetearla en algún momento. Si bien en el momento en que nosotros apretamos el clear edge va a hacerse true, cuando se desactive el sensor, es decir, cuando el efecto haya terminado, tenemos que resetearla, volverla a hacer falsa. Y para eso lo vamos a hacer desde el script sensor. Abrimos el script sensor, vamos al método desactivar sensor y nos aseguramos que esta línea que no tenía comentada esté descomentariada.
porque esto lo que va a hacer es ir al componente, que es componente imparent, es decir, al componente de mi padre de tipo third person controller, es decir, el controlador del personaje, la variable pública que creamos activa sensor, activo sensor, y lo vamos a hacer en falso. Esto solo se va a hacer cuando se desactive el sensor, es decir, cuando se acabe el efecto. Entonces ya nuestro próximo paso será ir al personaje en nuestro componente player input, desplegar eventos player y sincronizar las nuevas firmas de los métodos que creamos. Donde dice move, seleccionamos started asset inputs o move. Donde dice look, seleccionamos started asset input on look, jump on jump, sprint on sprint y falta agregar activar sensor. Damos aquí en más, añadir a la lista, arrastramos nuestro started asset input y de igual forma seleccionamos started asset input on sensor. Y como último paso, vamos al objeto sensor y por defecto le decimos que empiece desactivado. ¿Por qué? Porque solo queremos que se active cuando demos clearation en este caso. Si damos play, vemos que no se cargó de forma automática y solo si damos clearation es que el efecto aparecerá. Entonces, como último paso, vamos a crear un script llamado reacción sensor que se lo vamos a agregar a todos aquellos objetos en el mundo en los cuales nosotros queremos que reaccionen a nuestro efecto visual. Para ello, vamos a Projects, Scripts, Federation, Create, Session Script, Reacción Sensor. Damos doble clic y vamos a empezar a crear. Aquí no vamos a necesitar el método day. Primero vamos a crear un header para tener más organizado nuestras variables públicas en el inspector. Vamos a llamarle configuración de reacción de sensor. Luego creamos un tooltip, le llamamos material original del objeto. ¿Por qué? Porque el tooltip es la información extra cuando nosotros ponemos el mouse encima de la variable, nos dice una descripción adicional de lo que hace. Entonces crearemos una variable pública, public material, material original. Creamos un tooltip para nuestra otra variable, material, que se le aplicará una vez que detecte el sensor. Creamos la variable public material, material sensor. Y como última variable vamos a crear un tooltip nuevamente. Vamos a llamarle tiempo de vida del efecto. Y creamos la variable public float tiempo. Una vez hecho esto, lo primero que vamos a hacer en el start, en el método start, es coger el componente getComponent de tipo mesh render y aplicarle el material original. Material igual a material original. Creamos ahora dos métodos, uno reacción a sensor y el otro restaurar. Public void reacción a sensor. Decimos getComponent de tipo meshRender.material va a ser igual, en este caso, a material sensor. Y el siguiente método, public void restaurar, y va a ser exactamente lo que hacíamos en el start, es devolver el material al material original. Ahora lo último que tenemos que hacer es crear el evento onTriggerEnter, es decir, cuando detecte una colisión, onTriggerEnter, y preguntamos if layer mask name sensor.equals, es decir, si la capa de nombre sensor es igual a other.getObject.layer, si es igual a la capa del objeto que colisionó, entonces reacción a sensor
y luego de un tiempo vamos a llamar a restaurar. Esto lo hacemos con la función invoke, que es para invocar un método pasándole un tiempo. Entonces invocamos a nuestro método restaurar cuando haya pasado un tiempo determinado, que lo define nuestra variable pública tiempo. Vamos a guardar. Entonces nuestro próximo paso es determinar cuáles van a ser los objetos u estructuras del mundo que van a reaccionar al sensor. Para ello, en el ejemplo de hoy, vamos a seleccionar todos los objetos y estructuras que tienen un color blanco. Para eso vamos a seleccionar cada una de las estructuras blancas. Vamos a empezar por la escalera. Apretamos el control, esta escalera, esta rampa y este plano. Una vez que hemos seleccionado todos los objetos a los cuales vamos a añadir nuestro script reacción sensor, fijamos, anclamos, damos add component, reacción sensor, lo añadimos y antes de configurar añadimos también un rigid body y marcamos que es kinematic. Esto para que todos estos objetos puedan detectar las colisiones y lo marcamos kinematic para que ignore la gravedad del sistema. Ahora bien, teniendo anclado aquí, vamos a fijarnos que seleccionamos el material que tienen en común todas estas casetas para que nos seleccione y es el que le vamos a arrastrar a nuestro script reacción sensor como material original. Y como material sensor vamos a materiales, material sensor y se lo asignamos. ¿Y qué tiempo de vida tendrá el efecto? Pues vamos a darle unos 4 segundos. Quitamos el ancla y antes de probar vamos a nuestro script sensor, lo configuramos como ráfaga, en vez de plano sombreado, caja sombreado y una velocidad de escalado un poco más rápida para que nuestro efecto se vea mucho mejor. Vamos a dejarlo en 1.17. Entonces si probamos y damos play, vemos que damos clic derecho y efectivamente ahí tenemos nuestro asombroso efecto visual de transparencia cuando estas estructuras colisionan o detectan nuestro sensor. Vean lo impresionante del efecto visual. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. No olviden suscribirse a mi canal y nos vemos en un próximo video. Chao.